Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. En primer lugar, saludar y agradecer su presencia a todos los que están aquí en este salón de actos, comenzando por las autoridades, presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León y del Colegio de Veterinarios de León, presidente del Sindicato Veterinario de España, representante de la Comandancia de la Guardia Civil, compañeros académicos, compañeros profesionales, amigos, señoras y señores. En primer lugar, quiero comentar que el presidente de nuestra academia ha delegado en mí para que en su nombre presida este acto de ingreso como académico correspondiente el doctor Lomillos, y por lo tanto tengo el honor de presidirlo para la toma de posesión de un nuevo académico que después de, por diversas razones, la actividad de la academia se ralentizó, por decirlo de alguna forma, lo que no quiere decir en absoluto que se haya detenido. Reiniciamos de nuevo la actividad de este ingreso, o con este ingreso programado desde el inicio de este curso académico, para lo cual ruego a los académicos de número, los doctores don José Manuel Martínez Rodríguez y don Manuel Rodríguez Pascual, que acompañen al académico electo para que ingrese en este salón de actos Gordón Ordaz, donde tendrá lugar el ingreso de nuestro nuevo compañero. Bien, siguiendo el protocolo, la presentación del nuevo académico corre a cargo, por indicación de la academia, del profesor González Eguren, que es académico de número de nuestra institución, y después el doctor Lomillos dará lectura a su discurso de ingreso. Vamos bien. Excelentísimo señor secretario general de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, queridos presidente y vicesecretario, hoy fuera de los focos, quiero enviaros toda mi fuerza y apoyo, excelentísimos e ilustrísimos compañeros de la Academia, autoridades civiles y militares, familiares, señoras y señores. Tengo la responsabilidad y el honor de presentar ante esta Academia de Ciencias Veterinarias al doctor Juan Manuel Lomillos Pérez, con el que he pasado muchas horas en el Departamento de Producción Animal y con el que también comparto la experiencia de residir en el Colegio Mayor San Isidoro, eso sí, con una diferencia de casi 25 años. Me gustaría destacar que en su etapa de León, el doctor Lomillos la culminó coordinando una publicación sobre el Colegio Mayor en la que participamos 5 miembros de esta academia: doctores Fernández Domínguez, doctor Altónaga, doctor González Eguren, doctor Lomillos y doctor Gonzalo. Segoviano de nacimiento, siempre ha llevado a gala ser castellano en León. Sus 10 años en esta ciudad han marcado mucho su vida y también se siente leonés. Es el tercer académico segoviano después de su antiguo compañero de departamento, el doctor Carlos Sánchez García Abad, y del doctor Javier Tejedor Martín. Hasta los 5 años, el doctor Lomillos vivió en Sacramento, un pequeño pueblo en el norte de la provincia de Segovia, tierra de pinares, colindando con las provincias de Valladolid y Burgos.
Allí comienza en el colegio donde trabajaban de profesores sus padres. Continúa sus estudios en Segovia, Colegio Calvo Sotelo e Instituto María Moliner, ambos en el barrio de la Albuera, muy cerca de la Plaza de Toros, hecho que él comenta que quizá haya podido marcar su trayectoria profesional. Compatibiliza los estudios de bachillerato con los del Conservatorio Profesional de Música en la especialidad de clarinete, y es la asistencia a las corridas de toros que se celebran por San Juan y San Pedro, la participación en ellas como clarinetista de la banda municipal, en las que descubre un mundo muy atractivo, interesante y emocionante, la tauromaquia. Licenciado en Veterinaria por la Universidad de León, 2001-2007, tras realizar una tesina en el Departamento de Producción Animal sobre seguimiento GPS de vacas de lidia en pastoreo y obtener el Premio Extraordinario de Licenciatura en el año 2008, realizó su tesis doctoral en el año 2012 sobre aplicación de nuevas tecnologías a la caracterización, cría y manejo del ganado de lidia, obteniendo la máxima calificación junto con la mención de doctorado internacional. El trabajo de tesis fue completado con estancias de investigación en centros punteros en ganado vacuno, Thiagas de Trin en Irlanda, INRA en Clermont-Ferrand en Francia, Universidad de Aguas Calientes en México y Universidad de Buenos Aires en Argentina. Posteriormente, en el periodo 2013-2017, trabaja como personal docente e investigador en el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria Visabet, Laboratorio Europeo de Referencia en Tuberculosis Bovina, en la Universidad Complutense de Madrid. Allí le fueron concedidos varios contratos postdoctorales. Desde septiembre de 2017 hasta la actualidad trabaja como profesor e investigador en la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Es el tercer académico segoviano, como había dicho. En cuanto a la actividad docente, el doctor Romillos está acreditado por la NECA como profesor titular y ha participado en la docencia reglada de las asignaturas Producción Animal en la Facultad de Veterinaria de León, Microbiología e Inmunología en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense y desde septiembre de 2017 en el Departamento de Producción y Sanidad Animal de la Facultad Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, donde ha impartido las asignaturas de Producción y Sanidad de Vacuno, Producción y Sanidad de Ovino y Caprino y Rotatorio Profesional, siendo actualmente responsable de la asignatura Clínica de Animales de Renta. Además, sigue colaborando en la asignatura de Bioética en el máster de la Universidad de León y ha sido ponente en más de 25 cursos de extensión universitaria, 10 de ellos como director y organizador, la mayoría relacionados con la producción de ganado bovino. En relación a la actividad investigadora, el doctor Romillos Pérez tiene un sexenio de investigación concedido y es autor de 20 publicaciones científicas indexadas y 2 patentes, además de 25 artículos divulgativos. Ha participado en la publicación de 3 libros como autor-editor y realizado más de 50 ponencias en congresos y jornadas científicas, 2 de ellas premiadas en varias ocasiones. Ha recibido 2 premios nacionales de investigación, el Cayetano López del 2010 del Colegio de Veterinarios de Burgos y el premio Mariano Villera Martín del año 19 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Ha dirigido 2 tesis doctorales y participado en más de 20 proyectos de investigación. Antes de finalizar esta presentación del doctor Romillos, me gustaría felicitar a su padre, Juan, su ejemplo vital, y a 2 de sus 3 hermanos que están aquí presentes, Carlos y Elena. Alicia no ha podido acompañar. Y a todos los compañeros del Colegio Mayor y de la Asociación para el Conocimiento y Divulgación de la Raza de Lidia, ACODIL, que han venido a apoyar. Además, Juanma cuenta con un ángel que siempre le ayuda desde arriba. Felicitamos al profesor Romillos Pérez por el tema elegido, del uro salvaje al toro de lidia, evolución de una raza sin parangón. Un excelente trabajo sobre los orígenes y devenir de esta raza única y que resume perfectamente su trayectoria investigadora y profesional. También nos felicitamos todos los académicos por tener entre nosotros a una persona de vitalidad contagiosa que va a aportar savia nueva a nuestra institución. Doctor Romillos Pérez, en nombre de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León,
Te doy la bienvenida como académico correspondiente en esta etapa de pospandemia y de conflictos bélicos, en la que más que nunca necesitamos la solidaridad y colaboración entre todos los que deseamos un futuro mejor. He dicho. Tiene la palabra a continuación el doctor Juan Manuel Lomillos Pérez para dictar su discurso de ingreso en esta Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, que lleva por título, como acaba de decir el doctor González Eguren, Del duro salvaje al toro de Lidia, evolución de una raza sin parangón. ¿A lo que? Excelentísimos señores presidente y secretario general de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señoras y señores académicos, compañeros, familiares y amigos, señoras y señores. En primer lugar, quisiera mostrar mi agradecimiento a los académicos que han considerado tener a bien mis méritos para permitirme acceder a esta institución, la de las Ciencias Veterinarias de Castilla y León, con particular mención a aquellos que hablaron personalmente en mi candidatura para la plaza de académico correspondiente, perteneciente a la sección de Zootecnia y Medio Ambiente, los profesores Rodríguez Ferri, Claudio Solacasa y González Agüero. A este último, especialmente por acceder a ser mi padrino en tan solemne acto, dada la amistad que nos une. Muchas gracias, Vicente, por tus cariñosas palabras. Son muchas las personas que han contribuido a que yo hoy esté aquí. En primer lugar, mi familia, cuya educación, en el trabajo, la responsabilidad y, sobre todo, en la humildad, me ha ayudado siempre a alcanzar las metas que me he ido proponiendo. En segundo lugar, mis dos maestros científicos, el profesor Vicente Gaudioso y la profesora Marta Alonso. Gracias, Vicente, por tus lecciones científicas, por tu forma elegante de dirigir los proyectos desde el rigor académico. Gracias, Marta, por tu cariño, por tu cercanía, por ser la directora confidente de todos los becarios que hemos pasado por el departamento y por tu ayuda en lo profesional y en lo personal. Confío que sigas ahí en esta relación postdoctoral de amistad que espero no dejamos nunca. Ambos dos, desde antes de terminar la carrera, ya confiaron en mí y permitieron en mí el sueño de acercarme profesionalmente al toro de Lidia si hiciera realidad. A ellos les debo mis logros profesionales y algunos de los personales. Hay otras dos personas que son culpables de que iniciara mis primeros pasos en el Departamento de Producción Animal. Son el profesor Vicente González Eguren y mi compañero Carlos Sánchez, ambos académicos de esta academia, a los que agradezco y responsabilizo de mi presencia hoy ante ustedes. Mi paisano Carlos, desde la etapa estudiantil, afianzó mi afición en el campo y a los toros en la asociación ACODIL, Asociación para el Conocimiento y Divulgación de la Raza de Lidia, que fue la antesala de todo. Al toro no hay quien lo pare. Los años predoctorales fueron los mejores de mi vida y, en parte, se lo debo a ellos y a más compañeros del despacho como José Ángel Armenteros, Francisco Escalera, compañeros de batallas, juergas y aventuras. No menos importantes son todas las personas con las que conviví en el Colegio Mayor San Isidoro, donde tuve el privilegio de continuar residencia durante mi etapa predoctoral, ya en la faceta de jefe de estudios. Gracias a los profesores Juan Lanero y Pablo Gutiérrez en la dirección del Mayor y a José Manuel Gonzalo Orden como vicerrector de estudiantes. No puedo dejar de mencionar a mis compañeros del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, Elisabet, de la Universidad Complutense de Madrid, especialmente a mi compañera Cristina Gómez y al profesor Lucas Domínguez, de los que tanto aprendí en mis 4 años de etapa postdoctoral. Por último, agradecer a la Universidad CEU Cardenal Herrera la oportunidad que me han dado desde hace ya 5 años de ejercer como profesor de universidad y desarrollar mi carrera investigadora rodeado de amigos y compañeros en el Servicio de Análisis, Investigación y Gestión de Animales Silvestres, SAINS. Desde el momento en que me comunicaron que había sido electo como académico correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias, he venido dando vueltas sobre el tema a tratar en el discurso de ingreso. Nunca dudé en que trataría el ganado bovino extensivo en el mismo, pero tuve dudas en cuanto al enfoque. En nuestro país, la raza bovina extensiva por excelencia es la raza de Lidia. Segunda en ceso después de la raza frisona, el toro bravo, icono de la cultura hispánica, actúa como protagonista de los festejos taurinos que se desarrollan por todo nuestro país y ha ejercido la fuente de inspiración para mí desde pequeño. Este animal ha sido el germen de mi interés por la veterinaria, incluso una obsesión.
que a día de hoy es una afición. Este ensayo sobre historia de la raza bovina de Lidia surge como homenaje a un animal inigualable, controvertido, único, que no llegamos a conocer en profundidad y que suscita una de las más grandes de las pasiones de la sociedad española. Una fiesta cuestionada ya desde 1567, cuando el Papa Pío V promulgó una bula que no permitía dar sepultura eclesiástica a los que murieran en festejos y amenazaba con la excomunión a los clérigos que participaran en los mismos. Posteriormente, el rey Felipe IV, en 1723, prohibió a los nobles torear a caballo en las corridas caballerescas, origen del toreo a pie. Para comienzos del siglo XIX, en 1805, el rey Carlos IV volvió a prohibir las corridas de toros mediante una real cédula. Es decir, un espectáculo controvertido que ha sobrevivido a papas, a reyes y sobrevivirá mientras exista libertad cultural, ganaderos que críen un toro y toreros dispuestos a jugarse la vida. Un animal que desata emociones indescriptibles, que se ha extendido a los países vecinos, Portugal y Francia, y ha cruzado el océano Atlántico hasta llegar a muchos países de Latinoamérica: México, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, llegando a ser un sector de especial importancia que genera riqueza social y cultural. Desde el punto de vista veterinario, es una raza muy poco estudiada en comparación con otras razas bovinas, cárnicas o lecheras. Muy pocos trabajos han sido publicados en revistas de impacto científico, siendo pionero el equipo del Departamento de Producción Animal de León y posteriormente el equipo de genética del profesor Cañón en Madrid. Sendos equipos se han centrado en el componente etológico y genético del toro, que dota a esta raza de un interés especial. Además, este tipo de ganado requiere un manejo y tratamiento clínico muy diferente al resto de bovinos, lo que justifica su estudio al ser el bovino de más valor económico en el mercado. Su cría se lleva a cabo con los máximos cuidados, comparables a un animal deportivo del más alto nivel, y el veterinario se ha tenido que especializar en el trato de este animal, que precisa un manejo anestésico específico, protocolos quirúrgicos propios, como la resolución de cornadas, hernias, y un manejo alimentario y sanitario particulares. Por todo ello, espero que este discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Veterinarias sea un homenaje a este animal, mezcla entre mitología y prodigio zootécnico, que ha centrado mi línea de trabajo durante los últimos 15 años. El ganado bravo constituye la raza autóctona más numerosa de nuestro país. Está distribuida en 836 ganaderías y ocupa más de 400.000 hectáreas de dehesa. Es considerado el máximo exponente de la cría extensiva por sus particularidades etológicas, la necesidad de amplios espacios para su cría y la dificultad en el manejo que presenta. A su vez, se trata de una raza de gran rusticidad, capaz de adaptarse y aprovechar todo tipo de terrenos, incluso aquellos de climatología extrema. La mayoría de las ganaderías se enmarcan en territorios adhesados, jugando un papel muy importante en el mantenimiento de la biodiversidad. Muchas de ellas están ubicadas en parques naturales y algunas en parques nacionales, donde contribuyen a la conservación del ecosistema. Estos animales presentan un grado de rusticidad y de adaptación al medio que permite el aprovechamiento óptimo de todos los recursos naturales, desde los pastizales pobres hasta el ramón y los frutos de los árboles. Además, su menor tamaño, en comparación con otras razas de ganado vacuno, facilita su movilidad y la integración en el medio natural. Las condiciones de cría en grandes fincas, en un ambiente de tranquilidad, junto con el aprovechamiento de las dehesas más pobres y generalmente más aisladas, favorece a otras muchas especies de la fauna española. Algunas de ellas en serio peligro de extinción, como el lince ibérico o el águila imperial. En su conjunto, el bioclima de este bóvido es duro y extremo, y la vacada atraviesa etapas de escasez en el pasto que son paliadas por el ganadero con sus suplementos alimenticios. El toro se caracteriza por su agresividad ante el manejo convencional. Ha ido evolucionando a lo largo de los siglos mediante una selección orientada hacia la potenciación de un carácter psicológico, de acuerdo con unos modos o modas y en medios de ecología diversa, conformándose animales de morfología variada y de dotaciones genéticas ampliamente alejadas entre sí. Este comportamiento denominado de modo genérico bravura es subjetivo y particular de cada ganadero, el cual elige los reproductores que integrarán permanentemente su explotación, condicionando el futuro comportamiento en el ruedo de sus descendientes. El origen y antepasado de la mayoría de los bovinos actuales, y por ende del toro bravo, es el Bos primigenius, una especie de rumiante salvaje que los celtas llamaron uro. Parece ser que los uros se desarrollaron en la India hace 2 millones de años y desde allí emigraron a Oriente Próximo,
y alcanzaron en Europa hace 250.000 años. Llegaron a poblar, por tanto, el continente asiático desde Oriente Próximo hasta el sudeste asiático, China, África del Norte y Europa. El uro es uno de los bovinos europeos actuales equivalente al lobo respecto a las razas de perros europeas. Se trata de la especie ancestral de las actuales razas bovinas europeas que se extinguió en 1727 en los bosques de Polonia. Era un toro de gran alzada, con dimensiones notables, 1 o 2 metros de altura y dotado de grandes cuernos, con variadas morfologías que acaban finalmente en puntas ligeramente hacia arriba. Su capa generalmente era negra, dotada de una gran franja blanquecina a lo largo del dorso, pelo blanco rizado entre los cuernos. También existían las capas castaña y cerbuna, capas que a día de hoy persisten en el ganado vacuno de Marruecos. Cortés, en su tesis doctoral, cuenta que el uro sufrió varios procesos de domesticación en diferentes momentos y regiones del mundo, que comenzaron hace unos 10.000 años, mientras que el subcontinente indio, el bovino doméstico, que aparece pertenece a la subespecie Bos taurus indicus, tipo cebuino, bovinos con joroba. En Europa, el tipo de bovino doméstico que aparece es el perteneciente a la subespecie Bos taurus taurus, tipo taurino, bovino sin joroba. Los análisis realizados en razas bovinas de África, Europa y Asia evidencian una clara separación entre los taurinos y cebuinos, proporcionando una mayor veracidad a la teoría de la doble origen de la domesticación. A partir de la domesticación, los movimientos humanos fueron acompañados de movimientos de los animales, influyendo estos procesos migratorios en la actual distribución de las razas bovinas. La llegada de los bóvidos a la península ibérica, fechada en el año 7700 a.C., en la costa oriental, se produce por dos vías. La primera desde Europa, atravesando los Pirineos, y la segunda por el estrecho de Gibraltar a partir de las poblaciones originarias de Asia que entran en Egipto y expandiéndose por África hasta fusionarse con los cebuinos. Los primeros datos históricos y referencias escritas sobre la relación del hombre con el bovino aparecen en Asia Menor y Egipto. El arte rupestre nos muestra que en todos los países mediterráneos existía la misma cultura, inmortalizando la presencia del toro en la península desde el Paleolítico inferior, donde aparece representado en culturas rupestres, como las de Altamira, Cantabria, Peñascántamo, Asturias o Albarracín, Teruel. El primer espectáculo taurino formalizado que conocemos tuvo lugar precisamente aquí, en León, en tiempos de la Reconquista, año 815, aún bajo dominio árabe, aunque sus organizadores eran cristianos. A partir de este momento, los animales destinados a la lidia son elegidos con criterios opuestos a la domesticación. Se extraen de las piaras de bovino los machos más broncos, rebeldes a las formas de manejo, contrarios a la doma y al yugo, desechados para las labores agrícolas, aunque todavía no se reproducen, sino que simplemente se separan del grupo para ser enviados a espectáculos taurinos. En la Edad Media se han conservado testimonios de señores feudales que mantenían toros como otros animales salvajes, en cautividad, sin una selección especial. En tiempos de los reyes católicos ya se dan los primeros indicios de selección del toro bravo. Durante los siglos XV y XVI, en la provincia de Valladolid, se cría en amplios terrenos una vacada que pudo sentar las bases de la bravura del toro de lidia actual. Hasta el siglo XVI son los carniceros quienes proporcionan toros para la lidia extraídos del vacuno de la tierra. A partir del siglo XVII, y sobre todo durante el siglo XVIII, se produce en España una verdadera especialización productiva en ganaderías de lidia, que no solo selecciona este tipo de animales a partir de sus vacadas, sino que además se dedican a la reproducción de los mismos. En épocas anteriores se extraían para la lidia reses de ciertos rebaños que producían indistintamente carne, labor o lidia. Las vacadas de estas ganaderías especializadas en la cría de ganado de lidia posteriormente se clasificaron en las castas fundacionales en función de sus diferencias de origen geográfico, morfológico y de comportamiento, que más adelante veremos. No se tiene constancia del censo del ganado bravo hasta el siglo XX, cuando en 1905 se crea la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que se comienza a documentar en los libros de transmisiones ganaderas las ventas exactas de ganado entre diferentes explotaciones. Hasta entonces conocemos el inicio de la cría organizada de ganado bravo a través de las vacadas autóctonas españolas, ya agrupadas entre los siglos XVI al XVIII, que procedían de distintos puntos de geografía peninsular, en su mayoría humedales o zonas de difícil acceso que sirvieron de refugio a los últimos bovinos salvajes peninsulares. Algunas castas han tenido continuidad hasta nuestros días,
aunque actualmente, como consecuencia fundamentalmente de diversos cruzamientos u otros procesos evolutivos, pueden aparecer más o menos difusas en las ganaderías contemporáneas. Se consideran 7 castas fundacionales de la raza que surgieron en las cuencas de los principales ríos: la casta morucha castellana en la zona de Valladolid, la casta gijona y toros de la tierra en La Mancha, Villarrubia de los Ojos y Valdepeñas, la casta navarra en el Ebro, la casta gallardo en Rota, Cádiz, y la casta cabrera, la casta Vistahermosa y la casta vazqueña en las zonas próximas al río Guadalquivir. El número de animales bravos ha ido variando en función de la importancia de la tauromaquia en la sociedad e influenciada por diferentes acontecimientos históricos de nuestro país. Así, durante la Guerra de la Independencia, 1808-1814, desaparecieron numerosas ganaderías a consecuencia de las levas de ganado que hacían los ejércitos para su abastecimiento. Por otro lado, el desarrollo del transporte de los toros en cajones por ferrocarril fue clave para configurar un mercado nacional del toro de lidia. El primer animal fue llevado desde Madrid a Barcelona en 1963, posibilitando a partir de este momento la mayor especialización geográfica en la cría de estos animales, que tiende, a partir de este momento, a concentrarse en un reducido número de provincias. A finales del siglo XIX se produce una aceleración de la creación de ganaderías bravas. Las asociaciones de ganaderos han tenido una gran importancia en el desarrollo histórico del sistema. Esta próspera etapa para la cría del toro de lidia se vio frenada en seco por la Guerra Civil, 1936-39, destruyéndose muchas ganaderías. Tras este paréntesis, las vacadas de lidia proliferan enormemente hasta el alto número actual. Por el contrario, la superficie de las fincas se reduce cada vez más, no solo en virtud del proceso de la constante partición de la propiedad, sino porque la agricultura se va intensificando y reorientando hacia otras producciones ajenas al grano. En la década de los 90 experimenta un nuevo crecimiento espectacular del número de ganaderos. Influenciados por la bonanza económica del país y el aumento del número de festejos, muchos empresarios invierten dinero obtenido en otros sectores en la compra de animales y fincas, bien por afición o por el objetivo de ganar prestigio o reconocimiento social. Con el tiempo van a ir surgiendo nuevas asociaciones de ganaderos. En 1951 nace la Asociación de Ganaderías de Lidia y en las últimas décadas se han creado otras 3 asociaciones. El número de ganaderos ha sido ajustándose en los últimos años a la celebración de festejos, que tiende en el último lustro a reducirse considerablemente. Igualmente, el censo de la raza ha visto reducido su número en la última década por varios motivos: la crisis económica, el incipiente movimiento antitaurino y el desapego de la sociedad con la tauromaquia. Hoy en día, la raza de lidia, distribuida en 836 ganaderías con 182.914 cabezas de ganado, sigue teniendo una gran importancia en el sector ganadero como la principal raza autóctona del país. Andalucía es la comunidad autónoma con más cabezas de ganado bravo, con 58.000, seguida, aunque a cierta distancia, por Castilla y León, con 36.661 cabezas. La raza de lidia, tal y como hoy la conocemos, es fruto de un largo proceso evolutivo cuya historia se inicia hace unos 10.000 años con la domesticación del lulo, como hemos visto. Durante este proceso de expansión, influido por diferentes hechos, como los más que probables cruces con el ganado doméstico y el salvaje de la zona, la adaptación a distintos medios, la fragmentación de la población y el consiguiente aislamiento reproductivo o la finalidad de su cría, se fueron perfilando las actuales razas bovinas a partir del mismo origen. A partir de las castas fundacionales surgen una sucesión de hierros y ganaderías que algunas de las cuales se han perdido en pureza o han desaparecido. La acción de diferentes fuerzas genéticas y de sistemas de manejo basados en el aislamiento reproductivo entre poblaciones permite agrupar las ganaderías en encastes. De estos encastes y de sus cruzamientos proceden la mayoría de las ganaderías que han llegado a nuestros días, si bien están en continua evolución y por tanto sujetos a cambios. Se tienen datos de compraventa de ganado entre ganaderías desde el siglo XIX, lo que permite establecer su genealogía y las influencias que han tenido en su formación y evolución. No obstante, de algunas de las vacadas fundacionales se han perdido los descendientes en pureza y algunos de los encastes están representados únicamente por una ganadería, como es el caso de Miura o Partido de Resina. ¿Y qué es un encaste? Pues bien, para que una población se considere un encaste, los animales que lo formen deben tener un origen genético conocido y aislado del resto de encastes por un periodo mínimo de 30 años,
además de caracteres de comportamiento o morfológicos propios. Como hemos visto anteriormente, se han descrito 7 castas fundacionales, de las cuales la casta gijona y toros de la tierra y la casta morucha castellana han desaparecido. El Ministerio clasifica a los animales de la raza de Lidia en 5 castas, 16 encastes y 6 líneas, todos ellos distribuidos según criterios genéticos, morfológicos y etológicos. Sin embargo, los análisis genéticos realizados en 2015 por el equipo del profesor Cañón agruparon a los animales en función de su genotipo en 31 grupos. Si observáramos la posición relativa de la raza respecto con otras razas bovinas europeas, gracias a un análisis multivariante de la información obtenida con los marcadores autosómicos, se observaría una nítida separación de la raza de Lidia del resto de razas, que se explica por la presencia de alelos exclusivos de la raza de Lidia y por diferencias ostensibles en las frecuencias alélicas con el resto de razas bovinas. Estas diferencias también son muy evidentes cuando se compara a la raza de Lidia con razas cuyo sistema de explotación y área geográfica es relativamente similar, como es el caso de la retinta, la avileña negra ibérica y la morucha. En el caso de la raza de Lidia, su objetivo de mejora genética desde finales del siglo XVIII, basado en caracteres de comportamiento y dirigido hacia la agresividad, ha limitado los intercambios con otras razas, lo que, unido a la marcada estructura poblacional en encastes, varios decesos reducido, justifica su posición relativamente alejada del resto de razas. La especial distribución de la variabilidad genética en esta raza, en la que los encastes o grupos de ganaderías justifican casi una quinta parte de toda la variabilidad genética de la raza, junto con las diferencias tanto morfológicas como de comportamiento, invitan a pensar que estamos frente a un conjunto de poblaciones diferenciadas que podrían ser definidas como razas, que tienen en común un objetivo que incluye fundamentalmente caracteres de comportamiento, pero que ahí acaba todo. Existen también muchas otras poblaciones de bovino que tienen en común la producción de carne y no por ello todas ellas constituyen una misma raza. Los estudios genéticos realizados demuestran que existe una mayor distancia genética entre 2 encastes, la media es del 19%, que entre 2 razas bovinas europeas, la media es 8%. Esta especial estructura del toro de Lidia, dividida en líneas o encastes claramente diferenciados, como consecuencia de los reducidos tamaños efectivos, conlleva, desde la perspectiva del mantenimiento de la variabilidad genética, aspectos positivos y otros negativos. La división de una población en líneas genéticas aisladas resulta una buena estrategia, pero tiene el inconveniente del riesgo de fragilidad genética en cada una de ellas. En cada una de las líneas se acumulan individuos homocigotos por incremento de la endogamia, aumento que será más rápido cuanto menor sea el número de reproductores que se utilizan en cada encaste. Este incremento de la endogamia afectará principalmente a caracteres relacionados con la actitud reproductiva, por lo que sería posible que encastes con censos muy reducidos de reproductores podrían incluso desaparecer, con la consecuente pérdida de genes que se hubieran fijado por azar en esa línea, pero no en otras. Por todo ello, es muy importante el seguimiento de un plan de conservación en cada encaste, puesto que realmente la raza se encuentra en la actualidad en un punto crítico, 16 encastes en extinción. El origen heterocigótico de la raza da lugar a animales de muy diversa morfología y faneróptica. La gran cantidad de familias, líneas y encastes de esta raza de razas ha ido evolucionando a lo largo de la historia en función del manejo productivo y de cada momento, de las exigencias reglamentarias de las diferentes plazas y de las predilecciones de toreros, ganaderos y público. La definición de morfotipo de la raza plantea numerosas dificultades, debido a que tradicionalmente los ganaderos han ido seleccionando animales hacia la bravura, dejando otros aspectos morfológicos externos en un segundo plano. En virtud de ello, existe una gran variedad de encornaduras, alto grado de alteraciones cromáticas del pelaje, oscilaciones extremas de perfil frontonasal, proporciones, tamaños, peso, etc. Y desde el punto de vista morfológico, nunca ha existido un prototipo racial único, sino que dentro de ellas los diferentes grupos genéticos, castas, encastes y líneas, presentan unas características fenotípicas comunes y diferenciadoras del resto de animales de la raza. Todos ellos han ido transformando su morfología a lo largo del tiempo. De la morfología de los animales originales quedan testimonios pictóricos y algunas reseñas de festejos que definen su presentación. Muy interesantes son las pinturas de Manuel Castellano, 1823-1880, que representan toros procedentes de casi todas las castas fundacionales que se presentaron para la Lidia en Madrid,
y escribió valiosísimas anotaciones sobre los mismos. Sus dibujos reflejan con gran precisión una anatomía que permite obtener una idea de cómo eran los toros de mediados del siglo XIX. El toro antiguo era un ejemplar que presentaba un marcado predominio del tercio anterior, frente al escaso desarrollo de la grupa. Era un ejemplar alto de agujas, cuyo tronco tenía forma de trapecio situándose en la base mayor del mismo en posición anterior. Esta estructura corporal se veía acompañada de extremidades largas y cuello corto. Por el contrario, el morfotipo del toro moderno ha cambiado notablemente. El tronco ha adquirido forma rectangular, equilibrando el volumen del tercio anterior con el posterior. Las extremidades se han acortado y el cuello se ha alargado, buscando la posibilidad de que los ejemplares puedan humillar con mayor facilidad. De igual forma, se ha reducido considerablemente la altura de la cruz, que queda siempre por debajo de la altura de la grupa, configurando toros cuesta abajo. Son varios autores los que han analizado y descrito la morfología del toro de Lidia: Varga, Martín, Sánchez, Fuente, Espeleta, Fuentes, Rodríguez Montesinos, Calvo Sáez y nosotros mismos, constituyendo la base sobre la que se fundamenta el prototipo racial de la raza, recogida en el Real Decreto 60/2001. En general, podemos hablar del toro de Lidia como un animal de formato mesolíneo dentro de la especie bovina, de perfil mayoritariamente subcóncavo. Posee un gran desarrollo de la cornamenta tanto en machos como en hembras y un predominio del tercio anterior que realza su línea lumbar con alto grado de ensillado, reflejado en el alto valor del índice de profundidad relativa del tórax. Existe un marcado dimorfismo sexual, con claras evidencias en las dimensiones de las alzadas y la longitud corporal, que indican que el macho es significativamente más grande que la hembra, pero a su vez muestran las mismas proporciones corporales, sin mostrar diferencias entre el índice de proporcionalidad. Las diferencias en las alzadas son muy similares a las desarrolladas en otras razas de bovino, además de un tórax más desarrollado en el macho, refrendado en las medidas del diámetro dorsoesternal y la longitud de la espalda, que nos ofrece diferencias entre sexos. El macho posee una cabeza más ancha que la hembra, lo que genera un índice cefálico mayor y cuernos más gruesos. Igualmente, se observa una línea dorsolumbar más tendente al ensillamiento en el macho, debido al gran desarrollo muscular, fundamentalmente del tercio anterior, pero también de la grupa, favorecido por el cebo y el entrenamiento, que en el caso de la hembra no se practica. A su vez, la papada adquiere un menor desarrollo en la hembra, siendo en la mayoría de los casos poco desarrolladas, mientras que en el macho es mayoritario el carácter badanudo, con papadas desarrolladas. De igual forma, el borlón terminal de la cola se desarrolla más en el macho, llegando incluso a tocar el suelo. Y en cuanto a las variables falerópticas, el pelaje negro es el mayoritario en la raza, seguido muy por debajo del cárdeno y el castaño, si bien la hembra tiene una mayor variabilidad de capas y pigmentación de mucosas y pezuñas. La raza presenta todos los pelajes posibles del ganado bovino, acompañadas por distintos accidentales que suponen discontinuidades en el pelaje básico del animal. El análisis comparativo entre los parámetros morfométricos de los diferentes encastes nos muestra que las diferencias existentes se deben principalmente a las medidas de alzadas, las longitudes del tronco, corporal y de espalda, el hueco subesternal, las alturas al encuentro y al corvejón y la longitud externa de los cuernos. Dicho análisis de componentes principales asocia y relaciona a un grupo de encastes con características morfológicas semejantes: Núñez, Domecq, Gamero Cívico, Albaserrada y Santa Coloma, todos ellos descendientes de la procedencia Vistahermosa. De forma similar, en el cuadrante inferior derecho se sitúan Murube, conde de la Corte, y Ateneo Lizardo, estos dos últimos provenientes de un mismo tronco ganadero denominado procedencia Tamarón, y los tres compartiendo históricamente su zona de cría, fundamentalmente la dehesa salmantina. De forma más clara, se observa en los extremos del gráfico que los animales pertenecientes a los encastes de Miura y Pablo Romero son los que ostentan unas dimensiones más amplias, en contra de los pertenecientes a los encastes Vega, Villar y Navarra, que presentan un tamaño menor o más reducido. Estos cuatro grupos de animales proceden de ganaderías muy aisladas genéticamente dentro de la misma raza, que individualmente, por sí solas, poseen una morfología singular muy característica. En nada se asemeja el comportamiento del toro actual al de hace varios siglos. Los ganaderos de Bravo, atendiendo a las pautas que en cada época marcaban los públicos, y los toreros han dirigido la selección de la raza durante 3 siglos.
Han transformado la belleza, la fiereza salvaje del animal antiguo hacia la bravura y nobleza del toro moderno, mediante la selección y la mejora genética, de manera que el animal actual embiste de una forma más controlada, humilla y se emplea más y durante más tiempo en la lid. Las técnicas empíricas de selección genética han permitido refinar el comportamiento fiero original del toro primigenio hasta disponer de animales con un comportamiento característico más o menos uniforme, diferenciado del de los animales más agresivos, con un denominador común, la bravura, y un conjunto de patrones etológicos que varían su expresión en los diferentes encastes. Estos patrones son seleccionados por cada ganadero con su interpretación personal, lo cual contribuye a mantener una variedad etológica propia de la raza, que no solo es característica y diferencial de cada encaste, sino que varía en función de cada ganadería. Volviendo atrás, podemos imaginar la conducta del toro primigenio, ya que su imagen ha quedado patente en diferentes representaciones artísticas, protagonizaba juegos, ritos y costumbres de los pueblos mediterráneos, donde el hombre se ha enfrentado a él para demostrar su valentía, su poder, en una representación del triunfo de la vida sobre la muerte. En la Edad Media se encuentran pocos datos taurinos, pero sí aparece el toro como especie cinegética para las gentes de esta época, que solían cazarlo a caballo lanceando los toros. Las referencias del toro a caballo sitúan su aparición al final de la Baja Edad Media, en los siglos XIV y XV. Durante las fiestas de los pueblos, son los nobles los que intentan demostrar ante el pueblo y la aristocracia su rango y valor. Además, la lucha con un animal tan fiero les servía como entrenamiento para la batalla. Cuentan que Carlos V abació un animal bravo en Valladolid para celebrar el nacimiento de su hijo Felipe II. En esta época, los toros provenían de grandes vacadas, generalmente comunales, y de ellas escogían aquellos individuos que mostraban signos de indocilidad y mayores dificultades durante el manejo. Se separaban los individuos más apropiados, con mejor estampa y condición para el juego que de ellos esperaba en la plaza. La natural acometividad del toro se ponía de manifiesto tanto en las faenas campestres como en las operaciones de conducción en las plazas y mataderos. Las exigencias de los caballeros que toreaban a caballo en los primeros festejos, y más tarde las de los que lo hacían a pie durante el comienzo del siglo XVIII, hacen que los ganaderos realicen una selección de un animal determinado, cada vez más especializado, cuya forma de embestir se ha ido modificando conforme ha ido evolucionando el toreo. En los siglos XVIII y XIX, la lidia se fundamentaba en el tercio de balas y la preparación del estado para la muerte, por lo que las faenas de muleta eran mínimas, compuestas por media docena de muletazos ejecutados sobre las piernas, es decir, sin quedarse quieto el diestro, que aprovechaba la menor oportunidad para entrar a matar. Este tipo de lidia hacía apto cualquier tipo de animal que presentase una mínima acometividad y no establecía grandes diferencias cualitativas entre unos toros y otros. Estos animales han sido descritos como individuos rudos, toscos, violentos, de furia incontenible y, en consecuencia, difícilmente lidiables. De tal forma que el tercio de varas constituía la parte principal del espectáculo, donde los bailargueros eran los protagonistas. Como consecuencia de un aumento del número de festejos, más allá de las festividades puntuales, se institucionalizan las temporadas taurinas y se levantan plazas de toros. Ello hizo que las ganaderías comenzaron a tomar forma de explotación pecuaria con la lidia del toro como objetivo productivo. Sin embargo, hasta mediados del siglo XIX no hubo diferenciación en la vacada reproductora de bueyes y de toros. Posiblemente se seleccionaban en primer lugar los animales más fuertes y nobles para la labranza, mientras que los más agresivos eran los destinados a la lidia. Y a partir de ese momento comienza la cría del toro a partir de las nombradas castas fundacionales de la raza. Cada una de ellas posee unas características morfológicas diferentes, pero igualmente contaban con un comportamiento característico. Toreros y público han ido variando los cánones del espectáculo y, por ende, del comportamiento del animal. De esta manera, el toro del siglo XIX era un toro fundamentalmente manso y a partir del principio del siglo XX cambió el concepto de la lidia, que hasta entonces se había basado en el poder y sometimiento sobre el animal, hacia una lidia en la que el torero debía no solo someter al animal, sino torear de manera más estética. En este momento, el toro de lidia evolucionó hacia un tipo de agresividad menos salvaje y primitiva, para desarrollar el comportamiento bravo y noble que ha llegado hasta nuestros días. Los ganaderos realizaron un importante trabajo de selección, ajustándose a las necesidades que generaba esta evolución del toreo. Se escogen los toros más toreables, que gozan de la predilección de los toreros,
y por el contrario toros más encastados o fieros con la predilección del público torista. Todo ello protagonizado por la llegada del torero Juan Belmonte, acompañado de Joselito, que va a suponer una revolución radical en el mismo, rompiendo antiguos moldes al basar su técnica entre las reses en la quietud. Poco a poco se impone el toreo moderno y pierde importancia lo que es la lidia en sí, en tanto que aumentan los valores estéticos, es decir, el torero le empieza a exigir que aúne belleza con el dominio del toro. Lógicamente, esta nueva exigencia plantea al mismo tiempo la necesidad de un toro propicio, un toro que se preste o que colabore con el lucimiento del torero, y sobre todo un animal que llegue al tercio de final de la lidia con disposición de soportar faenas de muleta más largas. A partir de aquí, las grandes figuras del toreo han influido en la creación del toro que denominamos comercial. En la década de los 50, la ganadería de Lidia alcanza un momento de esplendor de plena casta y bravura. El toro gana en regularidad y aporta emoción en los tendidos, de forma que algunos estudiosos han llegado a valorar esta etapa como el mejor toro de la historia, aunque no se llegará a alcanzar los niveles de calidad de la embestida actuales. El toro no posee una embestida refinada a la hora de humillar al máximo, pero es un animal muy encastado que transmitía mucho con un fondo de bravura. Aunque no propiciaba largas faenas ni se adecuaba a cualquier diestro, el toro poseía movilidad, temperamento y eran exigentes, incluso en las ganaderías comerciales, que mantenían el interés del aficionado. En los años 60, los aficionados de nuevo cuño, gracias a la bonanza económica del país, encumbran a Manuel Benítez, el cordobés, como ídolo de masas. La seriedad y la presentación del toro baja a mínimos. Incluso las plazas de primera categoría, seleccionando un toro suave, noble, descastado y mermado de bravura. El toro deja de ser un enemigo y se convierte en un colaborador, cuya importancia en el ruedo va a ser progresivamente menos valorada. Ante esto, los aficionados más puristas encumbran a ganaderos como Victorino Martín, que aporta una mezcla interesante de animales muy bravos, con toros duros y mansos encastados de lidia compleja. En la década de los 70 del pasado siglo, se busca un toro enorme, con kilos y pitones, dejando a un lado la casta y la bravura y la agresividad, ya perdidas hace tiempo salvo excepciones. La misma tendencia en la década siguiente, incluso incrementando el peso y el volumen del toro, por encima de lo que sus esqueletos pueden aguantar, propiciando caídas y falta de fuerza, lo que hacía nulo el juego de cada animal. La aparición de dicho problema ya empezaba a ser preocupante en los ruedos en la década de 1910, si bien con desigual manifestación debido a la tauromaquia de la época. Es precisamente con la aparición del toreo moderno cuando la exigencia de humillar al toro para facilitar el toreo y el lucimiento hizo que la falta de fuerzas comenzara a manifestarse, llegando a observarse con mayor intensidad en los años 90. A partir de aquí, de manera gradual y gracias a una estrategia comercial de algunos ganaderos como Juan Pedro Domecq, se ha ido disminuyendo la diversidad de encastes presentes en las ferias, en un camino dirigido hacia un monopolio del encaste Domecq, lo que se denomina monoencaste, una homogeneidad morfológica y de comportamiento noble y predecible. Este toro es el predilecto de los toreros y ha marginado al resto de encastes a la Plaza de Toros de las Ventas, las plazas francesas y las puntuales ferias toristas de España. A modo de reflexión final, podemos decir que tenemos ante nosotros a un animal único como es el toro de Lidia, con una larga e interesante historia que ha marcado su evolución racial y un desarrollo productivo hasta la actualidad. Hoy en día, la raza de Lidia se encuentra en un momento clave para el estudio y conservación de su gran diversidad genética, morfológica y etológica, representada por una gran variedad de castas, encastes y líneas, de los que desgraciadamente una gran parte corre serio periodo de desaparición. He dicho. Muchas gracias. Muy bien, corresponde ahora la terminación de este acto, presidido fundamentalmente, como es natural, por el discurso del nuevo académico, muy interesante, muy bien expuesto, no en vano. Las tablas de la docencia también tienen que notarse, y
Procederemos ahora a la entrega del diploma que le acredita como académico, junto con la medalla y la insignia correspondiente, por favor. En primer lugar la medalla correspondiente el diploma académico y la insignia de la Academia de Ciencias Veterinarias y nuestra más cordial enhorabuena. Muchas gracias. Ábrelo y pon ahí. ¿Sí? Tome asiento, por favor. Muy brevemente, para concluir, para terminar el acto, en nombre de la Academia, en nombre naturalmente de todos los académicos y todos los aquí presentes, quiero darle la enhorabuena a nuestro nuevo académico, a nuestro nuevo compañero, en la seguridad de que su incorporación a la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León va a contribuir a que nuestras actividades continúen siendo un referente de las ciencias veterinarias en nuestra comunidad. En el establecimiento que todos ustedes conocen, que se encuentra en el vértice de la Avenida de Lancia y la calle Bernardo del Carpio, procederemos dentro de un rato a un refrigerio ofrecido conjuntamente por la Academia y por el nuevo académico correspondiente, doctor Domingos. Este es el último acto de la Academia antes del verano. Por razones diversas ha habido modificaciones en la incorporación y en otras actividades de nuestra Academia, y oportunamente, naturalmente, se dará información de los actos de la programación, de la reprogramación a partir del mes de septiembre de este año en curso. Muchas gracias por su presencia, por su atención. El acto ha terminado. Se levanta la sesión.